noches y bienvenidos a La Pecera, una noche más, con dos invitados, concretamente Verónica Rodríguez, concejala de Participación y Transparencia de Si Son Si Puede. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Fernando Guerra, escritor. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Empezamos con los titulares del día, concretamente el siguiente, de La Voz de Asturias. Villa Magdalena amenaza la recuperada estabilidad presupuestaria de Oviedo. Bien. Y para entendernos un poco. La sentencia sobre el Palacete se comen los frutos de la austeridad de los últimos años. El Ayuntamiento vuelve a reducir su deuda y cerró 2015 con 71 millones pendientes de pago, un 37% de su presupuesto. Vale, esta noticia ya ha sido tratada con anterioridad en este programa, pero bueno, aprovechando que tenemos nuevos invitados, que podemos hablar sobre ello, bueno, impresiones generales. Empezamos en el orden que os parezca. Fernando. Las damas primero. Yo, como soy de derechas, soy de los que cede la palabra a la mujer. Como eso es un hecho totalmente patriarcal, vestido de cortesía, en este caso soy yo la que cortésmente te cedo la palabra. Nada, yo sobre el caso de Villa Magdalena tengo muy poco que decir, y es que esto pasa porque un gobierno de derechas jugó intervencionista. Claro, no hay peor cosa que vivir las contradicciones inherentes a tu propia esencia. Y ahora resulta que el gobierno de izquierdas pues está diciendo, en buena hora se intervino en favor de la comunidad en un caso que era una propiedad privada, ¿no? Esto viene todo de la mierda del justiprecio. Claro, el justiprecio es un concepto que es tan voluble, que es tan interpretable y tan reinterpretable que luego aquellos polvos trajeron estos lodos. Es decir, yo lo que pienso es que hay que andar con mucho cuidado cuando los poderes públicos se meten a intervenir propiedades privadas. No entro directamente en Villa Magdalena porque estamos viendo continuamente cuando, por ejemplo, quieres comprar a un banco malo una propiedad para luego dejar que unos ocupas lo utilicen, cuando te metes a andar haciendo... Hombre, yo entiendo que las obras públicas, sí, claro, faltaría más, mediante Pajares, sobre el puerto del Musel. Y ya estamos viendo que cuando son intervenciones totalmente necesarias, públicas, ya hay muchos problemas precisamente por el justiprecio, por lo que cuestan hacerlas. Porque se discute, porque si se gastó sobre costes, tal. No entremos ya en cuestiones como Villa Magdalena, donde la gestión fue tan nefasta desde el principio, desde la propia idea, posiblemente, de hacer que la ciudad de Oviedo recuperase esa preciosa propiedad, por otra parte, que luego fue todo pues como la depuradora del Este, en Gijón, que va enmarranándose, emporcinándose la situación hasta el punto de que estamos arriesgándonos a una multa por una mala gestión. Entonces, que puede incluso empufar al ciudadano de Oviedo más allá de lo soportable, es decir, volver a meterse en unos números. Pero bueno, parece ser el mal de los tiempos. Yo, como soy de los que todavía me dediqué siempre a comprar con el dinero que tenía y no con el que pensaba que iba a tener, pues soy de los que compré mi piso cuando tuve el dinero, o el coche o tal, y anduve con potas y anduve mal viviendo hasta que no tiene el dinero. Pero como el mal de los tiempos es que los poderes públicos y los privados se endeudan, y tenemos una deuda que supera el Producto Interior Bruto, ya la superó, y bueno, pues que Oviedo gasta y debe, bueno, pues que la plantona se hizo sin tener todos los permisos y no sé qué, bueno, pues que ahora nos enteramos que la variante Pajares no hay dinero para seguir, o sea, vamos a quedarnos sin variante de Pajares, y son obras faraónicas que tenemos que pagar nosotros. O sea, se meten en una obra, no me importa el gobierno que sea, porque lo están haciendo los del PP, están haciendo los que gobiernan, perdón, los que gobernaron y los que están gobernando, y empujando a los que gobernarán. Pero claro, esto y el tira para adelante. Es decir, yo, por cuestión puramente electoralista, sin visión de futuro, sin responsabilidad ninguna y manejando bienes que no son míos, hago lo siguiente: me meto en unas obras o en unas capitalizaciones o en unos no sé cómo decía antes la palabra Verónica, expropiaciones, que me dan réditos políticos, sin pensar y sin calcular que cuando llegue el momento de pagar, y como decía don Juan Tenorio, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, pero está hecho de la siguiente manera: yo me empufo y con eso capitalizo en términos de votos. Que gano las elecciones, sigo gobernando. Que pierdo las elecciones, que cargue con el pufo el que venga. Esto es una falta de responsabilidad
Y el caso de Villa Madalena no es más que un ejemplo más de cómo una ciudad o una comunidad autónoma o el país se mete en gastos y en mala gestión que luego tiene que afrontar. Pero ellos no, los tenemos que afrontar los que no estamos en ningún partido político ni tenemos una clara ideología definida de derechas o de izquierdas, ni ejercemos ningún cargo público y somos simples trabajadores que pagamos impuestos, incluso los que derivan de la situación de Villa Madalena. Sí, bueno, hay una cosa en la que estoy de acuerdo con Fernando, y es que la expropiación solo se debería realizar en aquellos casos de necesidad social justificada. Es decir, que no sé si era necesario expropiar el Palacio de Villa Madalena para construir una biblioteca, o esa biblioteca se podría haber construido en cualquier otro lugar de la ciudad. Entonces yo creo que el problema no es tanto la expropiación o el justiprecio, sino la corrupción que hay detrás de todo este tipo de operaciones. Cuando lo que hay no es un objetivo social, sino lo que hay es el objetivo de enriquecer a determinadas familias, constructoras o empresas, etc. Es decir, yo expropio y pago, en este caso por encima de su valor, y alguien sale enriqueciéndose, cuando esa biblioteca o ese centro social se podría haber ubicado en cualquier otro lugar. Entonces, evidentemente es una muestra más, un ejemplo de tantos que recorren el Estado español, de cómo un gobierno realiza una actuación pública con dinero público, como tú has dicho, que pagamos todos y todas las ciudadanas, para enriquecer a un sector privado. Entonces, evidentemente, lo que hay que hacer aquí es pedir responsabilidades. Yo creo que el gobierno de Oviedo, el tripartito de Oviedo, ha hecho una asamblea, he leído, para explicar a los vecinos cuál es la situación, porque además es un proceso complejo, oscuro, hay poca transparencia, no se ha sabido cómo ha sido, y yo he leído que ha habido hasta 3 calificaciones de justiprecio y en constante aumento, porque ha habido cambios legislativos que se han realizado a nivel estatal y que han significado que los propietarios recurrieran el justiprecio pagado. En definitiva, más carga, como dice la noticia, para las arcas municipales. Entonces, evidentemente, una situación de endeudamiento donde están asfixiados los ayuntamientos y las entidades, pues las comunidades autónomas, el propio país, que se esté gastando dinero en enriquecer, o supuestamente en enriquecer a determinadas familias, parece un tanto vergonzoso, y como mínimo, como digo, pues hay que pedir responsabilidades políticas. No vale que hayas estado en el gobierno y ahora te vayas de rositas. Cuando se dispara con pólvora ajena, ¿no?, con el dinero público, parece que no hay nada que rendir cuentas. Yo, soy partidaria de todo eso. No estoy de acuerdo en que todos sean iguales. Es decir, tenemos ahora mismo experiencias que están haciendo otro tipo de política y que están reduciendo la deuda, como es el caso de Madrid o el caso de Barcelona, y se están cuestionando también este tipo de operaciones especulativas. En Madrid, por ejemplo, el edificio este que hay del Banco España, con toda una serie de cuestionamientos. Y en Madrid también se arrancan placas de personajes equivocadamente comprometidos con la guerra civil, que en eso también caso, lo pagamos. No eso es también, eso de lo que debatimos. También, debatimos de cómo se orienta. Pero pusiste el ejemplo de Madrid y de Barcelona. Sí, puse el entonces ejemplo hay que decir que sobre Madrid, la gestión del dinero público, de las expropiaciones, sí, pues y de la planificación urbanística. Respetamos los turnos y ahora... Sí, sobre todo porque la planificación urbanística está cambiando de modelo en esas ciudades, por eso pongo el ejemplo. Otras cosas podemos discutirlas también, pero en el caso de la planificación urbanística y en el caso de la deuda y del gasto público, creo que están siendo en ese sentido un ejemplo. En menos de un año han conseguido rebajar la deuda y han conseguido dar un cambio, como digo, en esta cuestión, ¿no? Entonces, insisto, responsabilidades políticas y transparencia, que se sepa exactamente qué fue lo que pasó y quién tiene la responsabilidad de que hoy el Ayuntamiento de Oviedo se vaya a ver grabado por esa deuda. Fernando. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero que claro, acotarlo de Madrid y Barcelona para cuando te interesa y luego no poder dejar la réplica, voy a hacer la réplica. Pongo un ejemplo de Barcelona de hoy, un ejemplo de hoy, para no meternos en profundidades porque nos saldríamos mucho el tema. Es una especie de apunte. En Barcelona, el ayuntamiento acaba de comprar un edificio a un privado enorme, tenía el antiguo Banco Malo, con el dinero de los trabajadores, de los ciudadanos, para darlo a los ocupas, que son antisistemas, es decir, que están en contra de un sistema que recauda impuestos, que promueve la propiedad privada, el banco. Entonces es otra contradicción más. O sea, que la utilización de los dineros públicos, según en qué y cómo, con esto no estoy justificando el y tú más de que Oviedo haya hecho bien lo de Villa Madalena, estoy diciendo que en todas partes, y si buscamos en León, o en Murcia, o en Gijón, o en cualquier lado, aparece que los poderes públicos, y yo creo que está basado precisamente en el concepto político, y claro, lo estoy diciendo delante de una política con cargo político, pero cada palo que aguante su vela. Yo creo que los gestores técnicos están más capacitados para decir, incluso decidir,
qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer. Y no andar fijándose tanto en criterios políticos, porque luego cuando nos metemos en cuestiones técnicas nos embarranamos. Fíjate que utilizo la primera persona del plural. Es verdad que cuando un político decide si hay que poner aquí una piscina o no hay que ponerla en términos políticos, sin hacer caso de los técnicos o incluso llevándose la contraria, luego eso acaba por aflorar como un pus de un grano. A veces es un grano, a veces es un cáncer. En general en España se ha convertido en un cáncer lo de la corrupción, dándote la razón en que la mala gestión viene de la corrupción, pero la mala gestión también viene de un mal planteamiento en la cabeza de lo que debemos hacer con las cuestiones de los demás. Es decir, si eres un ciudadano, quiere decir que te acoges al sistema de libertades y de obligaciones que conlleva el concepto de ciudadano. Y ese concepto hace que tienes la obligación de pagar impuestos, pero tienes también el derecho de que se aparte de esos beneficios aquellos que están en contra de ese sistema. O por decirlo de otra forma, es de idiotas permitir que los antisistema se aprovechen del sistema para desmontarlo. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, desmentir, Fernando, el hecho de que el Ayuntamiento de Barcelona haya comprado nada. De hecho, Ada Colau salió en unas declaraciones diciendo que habían planteado esa posibilidad, pero que era demasiado caro y que no estaba dispuesta a gastar el dinero del Ayuntamiento en esa compra. En segundo lugar, decir que quien dejó de pagar ese local fue precisamente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que hasta el momento el anterior alcalde de CiU lo estaba pagando, y estaba pagando creo que un alquiler de 5.000 y pico euros, que no era barato precisamente. Intentó negociar con las personas que estaban allí un emplazamiento alternativo, y esa negociación de momento está todavía en ello, está intentando buscar una solución. Es verdad que en el caso de Barcelona los vecinos, ha habido declaraciones de todo tipo, vecinos que no están contentos, pero muchos vecinos que sí estaban contentos con la labor social que ese centro estaba desarrollando allí, con lo cual, antisistema o no, lo que está claro es que cada persona tiene derecho a expresarse mientras no impida la expresión del resto, ¿verdad? Y a construir alternativas de ocio o sociales, culturales o políticas, las que quiera. En este caso, digo, me parece que es un ejemplo que no tiene que ver con de la expropiación de Villa Madalena, pero como tú lo has sacado, empieza por el justiprecio. Sí quería... Yo sabía que ibas no a decir lo del justiprecio. no, porque no van a expropiar. Sí. A ver, voy a reconocer que déjame acabar, que yo no te interrumpí. Luego reconozco que le puse una trampa a Verónica y la explico. Entonces, vale. Yo lo que pienso es que no tiene que ver, porque en este caso no es una voluntad del ayuntamiento para enriquecer a nadie ni comprar nada, sino que en este es un caso bastante diferente. Lo que digo es, a mí me parece que no se trata solamente, y yo soy una política, y tú sabes perfectamente que soy una política muy poco política, llevo mucho tiempo en la política institucional, no en la política de otro tipo, militante, ahí puedo llevar más tiempo, pero en la política institucional llevo muy poco tiempo, y previamente a eso he sido técnica, así que sé lo que significa tener un gobierno o un político que no hace caso del criterio técnico, ¿vale? Eso lo conocemos los dos perfectamente. No lo digo para el oyente, no te lo sí, decía a ti. Lo sé, pero para el que el oyente sepa también que yo también entiendo esta problemática. Entonces, cuando yo me refiero a procesos de corrupción y a procesos de toma de decisiones o de malas gestiones, como tú señalas, no creo que sea un problema, como digo, exclusivamente de voluntad, que el político es malo o bueno, pues sí, hay políticos buenos o malos, pero aquí hay un problema estructural. La corrupción está integrada en este sistema democrático deficitario que tenemos y esto no hace más que reproducir un caso y otro y otro. ¿Cuál es el antídoto desde mi punto de vista? Pues lo digo, no cambiar un político malo por uno bueno, que eso nos va a venir bien seguro, pero el antídoto es el control y la democracia por parte de la gente. Si hay transparencia y si hay control y participación popular, es imposible que se diera un caso como el caso de Villa Madalena. Si la ciudadanía de Oviedo conociera cuál es el proceso, cuánto se tiene que pagar y se permitiera que se opinara al respecto, no por metiendo un voto cada 4 años, sino opinar cuando las cosas están sucediendo, pues no hablaríamos de que estos procesos sucederían. Y hablo para este caso, para el caso de Barcelona o para cualquier otro caso, ¿no? Fernando, por favor. Que una vez más volvemos a ver un ejemplo de la contradicción que implica que tengas una ideología populista. Bueno, voy a decirlo en términos mejores, que populista está muy popular, y luego actúes con criterios capitalistas. En vez de coger y decir, vamos a comprar ese edificio, se ponga como se ponga a la derecha, porque cumple una función social, no. El argumento que damos a los medios de comunicación, viendo la que se revuelve, es que el justiprecio es muy alto. Es decir, estamos jugando a capitalistas.
vuelvo a decir que son contradicciones. En vez de aceptar el criterio de un técnico que dijese, no, ese edificio y ese tipo de edificios hacen falta a la colectividad y los vamos a comprar al precio que sea porque cumplen una función social necesaria. Pero como la contradicción saca granos de pus, ha habido algaradas día tras día en Barcelona, en el barrio de Gracia, y los vecinos están montando a día de hoy, según me acaban de informar, juntas de autodefensa porque la norma era que la policía responda de forma proporcionada. Y de forma proporcionada es 16 policías heridos y un detenido. Coño, no seré yo quien tenga que defender a la policía porque me acaban de poner una multa por pasar un semáforo en ámbar. En ámbar. Que yo creí que no, eso no pasaba, pues me acaba de pasar. Hoy mismo. Bueno, pero vamos, defiendo a la policía cuando la situación es tan evidente que la desproporcionalidad no está en este caso basculada hacia la policía. Pero vuelvo a decir que los casos puntuales encubren simplemente una generalidad, una generalización que se da por aquello de reduccionismo en que hay políticos, no como Verónica, que se meten a técnicos y luego cuando la cosa vuelve para atrás se contradicen y actúan como si fuesen del partido contrario. Por ejemplo, Villa Madalena ahora con el tripartito, que no querría privatizar ese equipamiento, o como el anterior gobierno municipal, que lo quería privatizar siendo claramente de derechas. Gabino, yo creo, y Caunedo, creo que, a diferencia de Fernando Guerra, sí que llevan el cartel de derechas, porque nunca han dicho lo contrario. Yo creo que el tema es, ya está muy manoseado y que coincidimos todos, que no se puede andar comprando cosas para pegar un pelotazo en beneficio de terceros, que hay cosas que hay que dejar en manos de los técnicos para decidir si tienen o no tienen una función social y dónde hay que colocarlas, y que no nos podemos gastar demasiado dinero que no tenemos, porque es evidente que estamos en una época de vacas flacas. Entonces, cuidadín con los dineros públicos. Está claro, yo creo que es evidente que Oviedo va a tener que ver cómo enfrenta esta deuda y que no tiene, insisto, Fernando, nada que ver con el caso de Barcelona, donde no se está hablando de expropiar, sino de comprar a un privado, que eso también lo hacen las instituciones, no solo expropian por causa social o necesaria, sino que también compran, y en este caso pues no se ha llegado a ese acuerdo, pues no tendría sentido a lo mejor un gasto de esas características para un centro que puede ser a lo mejor reubicado en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo se desarrolla el conflicto, pero insisto en que no todos son iguales y de momento no en todos los sitios han estallado los mismos casos de corrupción y muchísimo menos al mismo nivel. ¿Algo más, Fernando, o cambiamos de tema? Yo creo que podemos cambiar de tercio. Sí, ¿no? Quería apuntar una cosa. Vale. No sé qué hora es. Cuando cedo la palabra a otra persona, no lo hago por una cuestión patriarcal, sino de elegancia educada. Yo sé perfectamente además, que Fernando eres una persona educada y cortés, no, sí. pero también sé que cuando se dice las mujeres primero, detrás de ese barniz de educación, lo dije con broma, hombre, existe un hecho patriarcal muy fuerte, y es que las mujeres somos débiles, entonces podemos hablar primero. No, sin una trampa que nada. Como que tenemos no un tema en la agenda de eso, espérate. pues podemos discutirlo. Es un tema, sí, podemos más. hacerlo. Mira, como yo fui a las asambleas en la facultad, que fue donde aprendí mucho antes que Verónica, pues soy mucho más viejo, aprendí que es mucho mejor no hacer uso de la palabra la primera vez para tener dos opciones. Una, rebatir lo que dice el contrario, y tener la oportunidad de todas formas de decir lo que tú quieres. Y entonces yo lo que dije fue que hable ella primero, que sabe mucho más que yo sobre Villa Madalena, y luego tal. Y me acogí a lo de tal. Pero ella, que es muy lista, por algo es una política, dijo, no me acojo a esa elegancia, ni siquiera el patriarcado. Me quiso dar dos puñaladas en la misma jugada, llamándome patriarca y diciendo, no, que haga él la primera intervención, que yo luego vengo por detrás con la guadaña. Más que nada, Fernando, es porque yo soy nueva en este contexto. Tú ya has asistido a este tertulia en alguna ocasión, alguna ventaja tengo que tener, ¿no? Escuchar primero cómo intervenís y luego ya... Pues te puso en el medio eso. No, empecé yo porque siempre empiezo con lo que tengo más cerca. Entonces, bueno, pasamos al siguiente tema. De la Nueva España, una noticia bastante llamativa que dice lo siguiente: Cañizares pide desobedecer las leyes sobre igualdad de género. El cardenal considera que es la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad de toda la historia. En fin, bueno, la verdad es que no suelo opinar, tampoco voy a hacerlo, pero esto empieza a ser un poco como ciencia ficción, está ahí entre Philip K. Dick y Lovecraft, así que bueno, opinemos. Yo me desmarco, pero esto es increíble. Aquí sí que me mojo. Sí, no me extraña. Si quieres nos rotamos. Y así... Sobre esto tengo muy poco que decir. Yo, para empezar, es muy fuerte lo que voy a decir, pero yo no creo que exista ninguna ley de género. El género es
Vamos a ver, el género es aquello que en forma de telas hay en los mostradores de las mercerías. Las personas, los animales y las plantas no tienen género, tienen sexo. Y desde ese punto de vista, lo que el cardenal diga sobre una cuestión de género a mí me resbala. Luego leí más profundamente la noticia y está descontextualizada, pero tampoco tengo ganas yo de andar defendiendo aquí a un cardenal. Quiero decir, es cierto que está descontextualizada, es verdad. O sea, que habiéndola leído, es cierto que está descontextualizada. El titular es un tanto capcioso. Aún así, lo que dijo el cardenal es bastante... Tiene antecedentes hombre ya de lindezas similares. Es decir, para empezar, calificar la ideología de género, podemos discutir después de si el género existe o no como construcción social, porque tú has dicho, las personas tienen sexo, pero luego el rol social que cada sexo juega es lo que se conoce como el género, ¿no? En cuanto a este hombre que dice, creo que dice algo así como que es la ideología más insidiosa y destructora de toda la historia de la humanidad. No el fascismo, no, sino la ideología de género, ¿no? Que no sé lo que es la ideología. Que no sé lo que es la ideología de género, cuidado, no sé qué ideología de género es. Yo puedo intuir a qué se refiere, ¿no? Se refiere probablemente a la ley de igualdad, se refiere probablemente a que las mujeres juguemos un papel similar al de los hombres en esta sociedad, porque bueno, si luego lees otras declaraciones de este es cardenal, creo, sí, ¿no? Cardenal. Este cardenal pues ya se ha metido con gays y lesbianas, se ha metido, bueno, con un montón de cuestiones de este tipo. Entonces, hombre, evidentemente, vamos a ver. Primero que la Iglesia, ¿por qué la jerarquía eclesiástica no deja de hacer política? Que haga religión si quiere. No, para mí no mires que yo... No, bueno, hablo contigo porque converso contigo, sí, ¿no? Pero sí, no por sí, nada. Sí. Quiero decir que además es que lo que más duele es que encima están financiados por el Estado, porque el Estado está dando dinero a la Iglesia para que luego salgan sus jefes a decir estas cosas. Es verdad que nada tiene que ver este hombre con a lo mejor algunas declaraciones que ha podido hacer el Papa, que parece que es un Papa más moderno y mucho más acorde con los tiempos y que ha entendido que la Iglesia o se moderniza y se adapta a los nuevos tiempos o está condenada a no sé si a su desaparición, pero sí a estar bajo mínimos, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que yo pediría incluso responsabilidades. Yo no sé hasta qué punto esto es cometer un delito, porque estamos hablando de que existen leyes de igualdad y que no se puede atentar contra la dignidad de las personas. Y desde luego esto, para mí, me parece que es un atentado y un acto de misoginia clarísimo. Entonces, bueno, lo siento mucho, pero no se pueden tolerar este tipo de declaraciones y menos personas que, digo, tienen una responsabilidad, en este caso, en la Iglesia, ¿no? A mí me parece que es que además generan opinión también entre la comunidad religiosa. Son el mayor think tank de este país, la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que tomar medidas y tomárselo muy en serio cuando se hacen este tipo de declaraciones por parte de estos personajes, Bueno. Yo no soy creyente y he tenido una excelente educación en los jesuitas. Bien. Y cuando digo educación no digo formación, digo educación. Formación académica y educación para la ciudadanía, vamos a llamarlo así. Como ser humano, digamos. Sí, en tanto que ser humano, en tanto que persona humana, como dice la Iglesia. La Iglesia dice persona humana, porque supera el ámbito del ser como pura esencia del existir. La persona lleva pegado a eso otra serie de cualidades o de particularidades. Pero no estoy de acuerdo con Verónica en una cosa, en que la Iglesia no se tiene que poner a la moda ni al día, y no soy creyente. Quiero decir, la Iglesia o conserva aquello particular por lo que se diferencia de otro tipo de instituciones, y ahí la tradición y el conservadurismo tendrán que pesar, porque si no llega un momento en que pierde la singularidad, esa es la palabra que estaba buscando, o tenemos en cuenta otras cosas que hacen la Iglesia que yo creo que son muy importantes en el campo social. Es decir, la Iglesia que está con los pobres, la Iglesia que está con los oprimidos, la Iglesia, digo, no la jerarquía, que a lo mejor también, que no lo sé, no es mi problema, es el problema de la Iglesia. La Iglesia que mantiene enfermos terminales, que cuida del patrimonio, mejor o peor. El otro día entré a la Catedral de Oviedo y me enteré que cobraban, pero no del todo, porque si entras a rezar en el último banco, esto me pasó el otro día, el día de la anterior tertulia,
pues entonces te dejan rezar. Yo entré a ver, me senté en el último banco porque me parece que pagar, bueno, pero para no particularizar, pero hay una cantidad de actividades que hace la Iglesia, en tanto que Iglesia, Cáritas, que está manteniendo a mucha gente que tendría que ser cuidada por instituciones laicas, porque son seres humanos que están a favor de los refugiados, y muchas laicas no tanto. Es decir, que por un lado está la Iglesia de los pobres necesitados, con una gran labor social, educativa y formativa. Y por otro lado, una parte de la jerarquía que parece que se da de bofetadas con el Papa, que ojo, aquí el Papa gusta mucho a los rojos, pero yo no lo puedo ver, porque no hay peor cosa que un hipócrita jesuita argentino. O sea, si había algún Papa que estuviese preparado para asumir los tiempos nuevos y ser un lobo con piel de cordero, era un jesuita argentino. Eso es como hecho a encargo. Pero a mí me parece que la Iglesia, no yo, la Iglesia va mal si no mantiene la esencia que la caracterizó como algo con unas peculiaridades que tienen que seguir defendiendo. Por ejemplo, yo creo, y quiero interpretar lo del cardenal, quiero interpretarlo por no contar una explicación demencial, porque tal como está contado y tal como leímos la noticia y tal, parece demencial las declaraciones de él. Yo creo que va, y luego leyendo la noticia, la intrahistoria de la noticia dice que si seguimos por ahí, dicen ellos, no yo, la familia desaparece, y la Iglesia siempre defendió la familia como el núcleo de la célula social. De manera que, con el reparto de roles que la familia tradicional representa, donde la mujer quedaba en términos de hogar, de cuidado de los niños, de no sé qué y tal, y el hombre tenía su rol de trabajo fuera, tal. Esto es un planteamiento retrógrado, claro, anticuado. Por eso la Iglesia, lógicamente, ¿entendéis lo que hablo de las contradicciones? Lo defiende. Pero, ¿cómo va a defender los métodos anticonceptivos si van en contra de la familia tradicional? O sea, ahí tiene una coherencia. Y en ese sentido quiero yo interpretar las declaraciones, quiero por un exceso de voluntad mía de entenderlo, porque por otra parte no sé yo por qué las leyes de igualdad van a ser peores que suponiendo que las hubiera, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Vamos concluyendo, bueno, termina, sí, pero... Sí, no, yo también soy atea y la Iglesia puede hacer lo que quiera. Yo solo digo que si quiere subsistir, si quiere ampliar su base social, pues imagino que tendrá que adaptarse a los tiempos, porque si no, realmente creo que eso va a suponer un problema, pero es problema, como tú dices, de la Iglesia. Y bueno, hay que reconocer, evidentemente, que una cosa es la jerarquía eclesiástica y la institución de la Iglesia, y otra cosa es los cristianos de base, digamos, que se conoce como de base, que bueno, que trabajan en favor de mucha gente y aportan un trabajo solidario que evidentemente pues hace mucha falta en la medida en que cada vez hay más recorte del estado del bienestar y bueno, pues esas facetas que debería cubrir el Estado las están cubriendo ONGs o otros sectores. No, y no solamente los cristianos de base. Por ejemplo, a mí, no es que me caiga bien y mal y regular, pero hoy oí de pasada que el arzobispo de Oviedo, por ir más lejos, había pedido, hablo por hablar, 15 familias de refugiados y le habían concedido nada más que 7 para mantener las pensas de... Yo creo que son parches, porque decía Lenin que una limosna retrasa 5 minutos la revolución, y yo también lo creo. Es decir, ser una sociedad solidaria no consiste para mí en traerme refugiados. Significa no explotar a los... Que no los haya. Significa no generarlos. Claro. No generarlos. No pero bueno, cuando están ahí también hay que atenderlos, porque no podemos dejarlos que se mueran. Desgraciadamente, sí. Muchas gracias a los dos. Gracias por venir. Y bueno, espero veros algún día pronto. Y en fin, a ustedes, gracias por seguirnos como todos los días. Les recuerdo que tenemos redifusión del programa a las 12. Y ahora, por favor, no se vayan porque tenemos el tiempo y después el Magazine Y con Juan Ignacio Rodríguez. Buenas noches.